estar aquí en el día de hoy es reiterar lo que ha representado este trabajo de más de una década de la corporación. Y por eso yo quiero en primer lugar rendir un homenaje a quien ha sido el inspirador, el gran mentor, de alguna manera el motor del involucramiento del sector privado en la reforma de la justicia en Colombia, que es precisamente lo que de alguna manera ha marcado una senda distinta en el enfoque de las reformas que nos comprometen. Y me refiero al doctor José Alejo Cortés, que tuvo ese rol visionario hace más de 20 años. Yo estaba en ese momento en el Banco Interamericano de Desarrollo y fue la cooperación internacional además la que le dio la mano precisamente en ese momento. Y a imagen y semejanza de la Corporación para la Excelencia de la Justicia a lo largo y ancho de América Latina, hay una cantidad de entidades del sector privado que no solo pensando en la seguridad jurídica, sino en lo que representa la justicia como reforma social, que eso es un elemento muy importante en toda la reflexión sobre la evolución histórica de la reforma de la justicia, puede contribuir precisamente a mejorar los escenarios de inequidad y desigualdad que son propios de nuestro continente latinoamericano. Por eso yo les pediría un aplauso para el doctor José Alejo Cortés por lo que él representa. Esto es una cumbre de la institucionalidad. Esto es una cumbre de la construcción de institucionalidad. Yo de alguna manera he tenido un aporte crítico a la celebración de los 200 años de independencia porque he insistido mucho que más que las victorias militares lo que tenemos que celebrar es la construcción de la institucionalidad y de la institucionalidad de la justicia. Porque todos los desafíos, como se puede demostrar, tengo muy poco tiempo para hacerlo, pasan por la puerta de la justicia. No hay reforma social y política de este país, de las que necesitamos hacia el futuro, que no pase por la puerta de la justicia. A mí se me ha pedido que haga un recuento del balance de todas las actividades de la Procuraduría, traía unas estadísticas, las podemos pasar, pero lo que sí quiero es fundamentalmente demostrar en dónde estamos y para dónde vamos, porque creo que tanto el presidente de la República como la ministra de Justicia han señalado ese momento de alineación de los astros que se está viviendo en el sentido de dar un paso hacia adelante en toda esa gran frustración del proceso reformista que se ha venido dando en este sector durante los últimos años. Uno casi que diría que desde el 91, en ese momento tan importante, cuando se logró el consenso político más importante de Colombia del último siglo, hasta el día de hoy, todo han sido fracasos en las estrategias de reforma. Y tenemos que romper esa maldición, y la hacemos precisamente aquí en la Casa de la Justicia, en la Casa de la Corporación, en la Casa de la Excelencia. Es imposible lograr una convocatoria mejor de la que ha logrado la Corporación, en términos de la calidad de lo que ustedes representan para aportar a esos grandes desafíos que tiene este sector hacia adelante. Y eso quiero decirlo esencialmente porque me parece que al margen de la transformación de las entidades que estamos liderando, particularmente en mi caso del Ministerio Público, y de todo lo que ya ha señalado el presidente y la ministra, y no quiero insistir en eso, hemos insistido en la aplicación de las herramientas de la tecnología, en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, el expediente digital, el presidente lo mencionó, hoy precisamente está en España una comisión de magistrados de las 4 altas cortes revisando lo que fue la estrategia de digitalización del Poder Judicial en España, liderada por el Consejo General del Poder Judicial. Hace 2 semanas estuvimos en Washington articulando esfuerzos con el Consejo Superior de la Judicatura en el esfuerzo que hace con el Banco Mundial, pero creo que ahí lo importante es dar un salto hacia el futuro y recoger todo el tiempo perdido que también se dio en estos casos. Es casi insólito, inverosímil contar que son más de 50 proyectos de digitalización, 50 intentos de reforma en la digitalización de la justicia que han fracasado en el tiempo. Y esta vez tenemos que acertar. Esta vez se ha logrado, gracias a la intervención del gobierno, un proyecto transversal de digitalización de la justicia de centenares de millones de dólares que esperamos sea definitivamente el que dé en el blanco en un asunto que es tan importante para la justicia y para el caso de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción. Pensar en la inteligencia artificial, pensar en la minería de datos, en el Big Data, en la necesidad de incorporar tecnologías para la trazabilidad de las transacciones en la contratación pública,
que la contempla la tecnología de cadena de bloques o el blockchain en inglés es fundamental para poder dar mayor seguridad jurídica y estamos trabajando en todo eso, particularmente, para ponerles un ejemplo por la escasez del tiempo, todo el programa de alimentación escolar que ustedes saben ha sido víctima dramática de la corrupción de este país, lo estamos implementando en función de la tecnología de blockchain. Y eso quiero destacarlo porque tenemos que dar ese salto hacia adelante, porque el crimen organizado va siempre adelante de la legalidad y de la institucionalidad jurídica del país en todos estos temas. Pero me quiero referir específicamente, y esto es complementario totalmente a lo que ha dicho el presidente y la ministra, en el momento que estamos viviendo y en la estrategia que estamos adelantando de consultar la ciudadanía en los territorios para recoger por primera vez, después de la Constitución del 91, el sentir ciudadano, la demanda ciudadana en los territorios y proponer una reforma de la justicia que tenga precisamente ese respaldo de la ciudadanía. Hemos estado desde hace 3 meses en una consulta ciudadana y lo menciono acá porque nuestro gran aliado en esta consulta ciudadana por la justicia han sido Fabián Hernández, Hernando Herrera y por supuesto todo el Consejo Directivo de la Corporación para la Excelencia de la Justicia, con una dimensión de reforma además que tiene una columna vertebral que es el acceso a la justicia, que es lo que al fin y al cabo repercute socialmente sobre las posibilidades de la equidad y de la igualdad en esta materia. Y eso quiero destacarlo porque hemos venido recogiendo a lo largo y ancho de Colombia propuestas en todos los departamentos y en la mayoría de las ciudades. Los objetivos son presentar precisamente una gran propuesta y la que yo quiero dejar ahí sobre la mesa, y se la dejo a la señora ministra de Justicia y al presidente de la República, es que llegó la hora de hacer un gran acuerdo nacional sobre la reforma de la justicia. Un acuerdo nacional que esté basado en lo que está exigiendo la ciudadanía, en que nos olvidemos de las grandes discusiones, como ya lo mencionaba la ministra, sobre la cúpula de la justicia y asuntos que le interesan 5 centavos a la ciudadanía. Y focalicémonos en los temas de la demanda ciudadana, focalicémonos en lo que está pasando en los territorios. Aquí no va a haber paz territorial en Colombia si no hay justicia territorial. Aquí no hay presencia del Estado únicamente con fuerza pública si no entra por la puerta lateral simultáneamente la institucionalidad de la justicia. Institucionalidad de la justicia que está aquí presente, que está aquí convocada, enriquecida por lo que ustedes representan precisamente en toda esta comunidad jurídica tan importante. Por eso el papel de la empresa y el papel del sector privado es crucial. Yo lo he venido repitiendo no únicamente en la lucha contra la corrupción, que es crucial, pero también en el caso particular de las reformas y del impulso, la legitimidad y la eficacia de este esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Todo ese conjunto de reformas, de propuestas que se están recogiendo en los territorios, porque llevamos además en este momento más de 7 mesas regionales, hemos visitado más de 20 departamentos y esperamos terminar a mediados de enero esa gran consulta ciudadana por la justicia con una metodología además donde las plataformas tecnológicas nos permiten recoger la opinión ciudadana. Aquí precisamente en este recinto más adelante les vamos a poner en la pantalla un código QR para que ustedes participen en la consulta que estamos haciendo en las diversas capitales de Colombia y recojamos la opinión de este auditorio en relación con las necesidades inmediatas de la justicia. Y hemos convocado facultades de derecho, estudiantes, magistrados, ciudadanía, veedores, todos los interesados en este proceso de reforma con el ánimo, repito, de darle voz a la ciudadanía, como se llama la iniciativa que diseñamos con la corporación para presentar una gran reforma y que es totalmente complementaria con los esfuerzos que está el gobierno nacional que acaba de escribir aquí la ministra y con todas las propuestas que aparecen en las altas cortes. Tenemos que ser capaces de tener un gran consenso. Yo sé que este país está profundamente fracturado en este momento por razones ideológicas, pero es imposible que no logremos construir a muchas manos un punto de convergencia en un asunto tan esencial que no tiene por qué dividirnos. Y aquí quiero decirlo y quiero decirlo enfáticamente, gastamos tanto tiempo en la discusión de poner entredicho la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aquí yo quiero además rendirle un homenaje a la presidenta de la JEP, porque ella con ese gran tesón
y con esa claridad tuvo que soportar esas tempestades, como a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz aquí presentes. Y me parece que es una discusión que se saldó porque está en la Constitución y está en la ley, y vamos a dejar en manos de esa jurisdicción los desafíos que supone la paz en esa materia. Pero miremos la otra cara de la moneda, ¿qué es lo que hemos hecho por la justicia ordinaria? Ese debate nos consumió meses enteros sin poder poner la lupa sobre los verdaderos retos territoriales que son los que están en las regiones, en las ciudades y en los municipios de Colombia. Por eso es tan importante reconocer que de aquí en adelante, como dice la filósofa y profesora de ética española de la Cortina, aquí la clave es garantizar unos mínimos de justicia que son esenciales. Hace 2 semanas la doctora Gloria López, aquí presente, puso sobre la mesa en la ciudad de Medellín uno de los temas cruciales de la agenda de la justicia básica de Colombia. Y no el enfoque de género tradicional con el cual se quiso aquí estigmatizar durante tanto tiempo cuántas reformas en Colombia. No, el papel de los derechos de las mujeres y de los niños y de cuál es la respuesta que tiene el sistema de justicia a la forma como seguimos violentando esos derechos sistemáticamente en Colombia. Lo pongo como ejemplo porque allí está la agenda del futuro de este país. Buena parte de la superación de toda la polarización de este país va a venir de la mano cuando seamos capaces de construir entre tantos horizontes que nos ayuden a unir y no a dividir las agendas que necesitamos para responderle a las nuevas generaciones, porque pregúntenle a las nuevas generaciones de colombianos lo que piensan de estos tópicos y verán cuál es la respuesta. En lo que hemos recogido, por ejemplo, los temas de acceso a la justicia, celeridad, infraestructura, tecnología, confianza, seguridad jurídica, todo lo que aquí se ha mencionado es importante. A nivel de estadísticas, y aquí paso muy rápidamente, tal vez ya la transparencia se presentó, han participado hasta el día de hoy más de 4.000 personas, servidores públicos, estudiantes, empresa privada, funcionarios judiciales. Por primera vez en varias décadas se está escuchando la opinión de los ciudadanos. Hemos estado, como ya lo he dicho, en 7 mesas regionales, en más de 21 departamentos. Tenemos una gran consulta en Medellín el 4 de diciembre. Vamos a tener una gran consulta en la propia Procuraduría para los temas del centro del país en Bogotá, y esperamos a mediados de enero tener una gran propuesta que vamos a someter, por supuesto, a las altas cortes, al Ministerio de Justicia, y esperamos poder integrar, que ese es el gran acuerdo que estoy proponiendo en el día de hoy, para que cuando comience la legislatura en marzo del 2020 tengamos ese gran paquete de reforma de la justicia con énfasis en la justicia básica, en el acceso a la justicia y en el acceso a la justicia territorial. Son muchas las propuestas que hemos recibido, como les cuento. Hace 30 años, lo recordaba el doctor Hernando Herrera, con las uñas, cuando escasamente disponemos de un fax, logramos hacer una gran propuesta de reforma constitucional que vino a materializarse en la nueva Constitución de Colombia. Hoy son todas las plataformas tecnológicas las que nos sirven para solidificar ese gran consenso que estamos construyendo. Y allí están, ojalá tuviera más tiempo para contarles por dónde van las prioridades. Y las prioridades, por supuesto, van por el lado de lucha contra la impunidad, por el lado de lucha contra la corrupción, por el lado de los derechos de los niños, por el lado de la justicia ambiental, por el lado de la justicia agraria y de tierras, una de las grandes tareas pendientes de este país, y además por el lado fundamental de cómo el ciudadano tenga acceso directo a la autoridad judicial. Buena parte de toda la ausencia del Estado en este país, ya lo he dicho, ha sido precisamente la ausencia de las instituciones judiciales en los territorios. Como se me acabó el tiempo, simplemente quiero resaltar lo que representa para Colombia el poder armar una agenda de cara a lo que representa el 2020 y enfrente a los desafíos sociales que tenemos. E insisto en el carácter social que esto tiene, insisto en la necesidad de que tengamos precisamente el impulso que ya está de alguna manera cuajándose en las altas cortes, para que aquí haya reformas que seamos capaces de tramitar y de aprobar en el Congreso de la República, independientemente de su magnitud. Si se necesitan actos legislativos, ya lo veremos,
pero uno de los grandes consensos es que aquí es la revolución de las cosas pequeñas. La gran reforma de la justicia es la revolución de las cosas pequeñas en materia de justicia, con el ciudadano como protagonista. Todo pasa por la puerta de la justicia. Los grandes desafíos de este gobierno y del Estado son desafíos que están relacionados con la justicia, y los he mencionado: la lucha contra la impunidad, la defensa del medio ambiente, los derechos sociales, que los está atacando tan impune y bárbaramente la corrupción en este país, la salud, la educación, la vivienda, el ordenamiento territorial, la gallina de los huevos de oro de la corrupción, el ordenamiento territorial. Y todo eso pasa por la justicia, como los escenarios de paz que tienen que ver no con el juzgamiento de quienes se sometieron a la paz, sino con los ciudadanos que están esperando que les llegue el Estado y que el Estado tenga una respuesta en materia de justicia. Independientemente de todo esto, y con esto sí termino, yo quiero decirles que cualquier esfuerzo de esta naturaleza es nulo si no pensamos en la primera de las reclamaciones que hace la ciudadanía, y es que regrese la probidad y la ética pública al funcionario judicial. Cuando la Casa de la Justicia se vio afectada por la corrupción de la justicia, se desmoronó ese edificio. Tenemos que insistir en la recuperación de esos escenarios, porque recuperar esos escenarios es añorar esas grandes épocas, esas grandes epopeyas de la Corte, y aquí hay varios protagonistas de lo que han sido esas epopeyas de la justicia colombiana contra el narcotráfico, contra el paramilitarismo, contra el crimen organizado. Tenemos que volver a la época de esas grandes cortes, a esa época de las grandes decisiones de las cortes, porque tenemos además los magistrados para hacerlo, pero necesitamos una gran convergencia nacional para que estos temas de la ética pública sean los temas fundamentales que vengan de este ejercicio de voz, de derechos y de participación que es fundamental de este examen que le estamos haciendo a la ciudadanía para saber cuáles son sus necesidades de justicia. Como lo hemos repetido muchas veces desde la Procuraduría, o recuperamos los estándares éticos en este país del Estado y particularmente de la justicia, o el país se nos derrumba entre las manos. Muchísimas gracias a todos.